vivo da central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui da Sala JASP, da Estância Árvore da Vida em Sumaré, Estado de São Paulo, Brasil. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão sintonizados neste canal do Instituto Vida para Todos, no YouTube. Estamos aqui muito contentes que podemos, mais uma vez, falar da palavra de Deus. Essa é a nossa vida, essa é a nossa alegria. Esta es nuestra alegría, alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ilumina, nos fortalece, nos da una dirección, y es para eso que estamos aquí hoy a la noche. Si usted es nuevo y está por primera vez aquí, queremos abrazarte con todo el amor de Dios y darte las bienvenidas y que puedas disfrutar de esta palabra que el Señor va a transmitir para ustedes en esta noche. Alabado sea el Señor. Nosotros también queremos pedir a todos ustedes que están sintonizados que aprovechen este momento de la introducción, que puedan dar su like para esta transmisión, y también quien todavía no se inscribió en el canal, nos gustaría que ustedes se puedan inscribir en este momento y también activar la campana, la de la notificación, para que ustedes puedan recibir más notificaciones sobre las transmisiones del Instituto de Vida para Todos, para que puedan estar conectados con Dios. Y contamos con la cooperación de todos los hermanos para tener más personas para inscribirse en el canal del Instituto de Vida para Todos. Nosotros estamos ahora con 87.000 y queremos llegar hasta 100.000 para poder tener a un próximo patamar, para tener los beneficios, de poder contar con los beneficios de YouTube, para poder transmitir a todos ustedes, y ustedes también podrán beneficiarse con este número total de inscritos, que es 100.000. Entonces contamos con la ayuda de todos ustedes para que más personas puedan inscribirse. Esta es nuestra meta. En las próximas semanas nosotros no conseguimos y pensábamos que tal vez en el final de semana pasado íbamos a conseguir, pero no conseguimos. Queremos aprovechar también y pedir para los hermanos para proyectar algunos relatorios de los hermanos sobre nuestras ofrendas. Nosotros queremos hablar sobre la cuestión de las ofertas y mostrarnos con transparencia para los hermanos, para que puedan acompañarnos con alegría todo lo que está pasando, para que los hermanos puedan continuar ofrendando y continuar también hablando con otros hermanos, para que más hermanos puedan participar de esta bendición. Nuestros bienes son, el Señor nos da nuestros bienes para nuestro sustento diario, para nuestras necesidades, pero también queremos sembrar en la obra del Señor. Entonces el Señor multiplicará nuestra sementera. Entonces el primer relatorio sobre la campaña EAB es mía, que durante la conferencia internacional nos dio algo que mucho más que podemos pedir o pensar. Entonces este es el relatorio post conferencia de septiembre, aquel valor que levantamos durante la conferencia internacional de 1 millón ya fue designado, y estamos comenzando las obras de manutención, limpieza, y esa es una obra muy grande porque la estancia estuvo parada durante todos estos meses, y ahora tenemos todos los fondos suficientes para poder hacer esta obra de manutención preventiva y correctiva. Oren por esto, hermanos, no es tan fácil, tenemos tantas instalaciones aquí en la estancia. Entonces, también lo que excedió transferimos para la cuenta de nuestra ofrenda normal. ¿Pueden dejar proyectado, por favor? Continuamos nuestra oferta normal de la campaña EAB es mía. Y todas estas semanas, en un mes, levantamos el valor que la estancia precisa para su costo fijo.
Pero gracias al Señor que el Señor nos dio lo suficiente para poder hacer ese trabajo por varios meses. Esperamos que los hermanos continúen ofrendando, la estancia es nuestra, y oramos para que luego podamos estar reunidos una vez más en la estancia para nuestras conferencias tan maravillosas. Lo próximo es las ofrendas para Venezuela, próximo relatorio de las ofrendas para Venezuela. Esto el Señor nos está dando arriba de lo que podemos pedir. Nuestra necesidad semestral es de 150.000, como está en la planilla, dividida en 6 meses, es la necesidad mensual, y la necesidad mensual es 25.000. Desde que comenzamos el Señor nos bendijo mucho. Tenemos las ofrendas suficientes para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y todavía sobró un poco para enero. Gracias al Señor. Estamos ya casi en la meta. Vamos para lo próximo. Ahora es el Día de los Misioneros Internacional. Y aquí el valor todavía está un poco pequeño. La fecha es el día 15 de noviembre. Si queremos levantar este valor para todos nuestros misioneros, algunas centenas de hermanos, para sus necesidades especiales, fuera de las necesidades diarias, nuestra meta es alcanzar 1.000.000. Y alcanzamos hasta ahora 35.372. Tenemos 4 semanas para ofrendar todavía. Como los hermanos vieron, en la ofrenda para la estancia y para Venezuela, el Señor ha suplido arriba de lo que nosotros pedimos. Entonces queremos sugerir a los hermanos que estemos enfocados en el Día del Misionario Internacional. Tenemos lo suficiente para Venezuela hasta el mes de diciembre, estamos ahí más tranquilos. Y también para la estancia ya tenemos lo suficiente para comenzar la obra. Entonces en nuestras ofrendas para estancia y Venezuela pueden ser retomadas después del Día del Misionario Internacional. Entonces nos podemos enfocar en el Día del Misionario Internacional para que podamos alcanzar esta meta que tenemos, para poder suplir a los hermanos que en el medio de la pandemia tienen necesidades especiales. Muchos ahí están sirviendo y que el Señor se pueda recordar de ellos. Muchas gracias y que podamos todos en unanimidad avanzar para esto. Ahora sí, vamos para la palabra de esta noche. Nosotros estamos viendo ahora la segunda parte de esta palabra, cómo escaparemos nosotros sin negligenciarmos tan grande salvación. Esto tiene que ver con lo que estamos viendo en 1 y 2 Tesalonicenses. Los tesalonicenses tuvieron una salvación bien dinámica. Ellos valorizaron la salvación que les excedieron y vieron la persona de Pablo, una persona ejemplar, una persona que disfrutaba al Señor, una persona conectada al apóstol Pablo. Tanto es que ellos mismos se tornaron un modelo para todas las iglesias de Macedonia y Acacia. Y estas iglesias también comenzaron a imitar la iglesia en Tesalónica. Alabado sea el Señor. Y la salvación de ellos fue tan dinámica que por causa del testimonio de los apóstoles, del vivir de los apóstoles, del procedimiento de ellos, de la sinceridad de ellos, de la honestidad, entonces tuvieron una salvación tan dinámica que dejaron los ídolos y se convirtieron a Dios. Y también se consagraron y dieron sus vidas para servir al Dios vivo y verdadero. Y la esperanza de ellos no estaba aquí en esta tierra, pero estaba en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y ellos estaban en esta estructura de la vida de la iglesia, que el hermano Pedro enfatizó bastante en las últimas transmisiones que él ha dado para nosotros, que él ha ministrado la palabra, y nosotros vimos desde la conferencia de septiembre la estructura de la fe, del amor y la esperanza. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer nuevamente 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aquí dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
venidera. El primer paso de la salvación es la libertación de la ira venidera. A través de la redención que Cristo realizó en su cruz, Él nos salvó de la perdición eterna, de la ira venidera. Y ahí existe la salvación plena de Dios que disfrutamos toda nuestra vida cristiana. Y esta salvación nosotros vamos a ver dentro de poco. Él nos libró de la ira venidera. Él murió en la cruz por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos libró de la condenación y de la ira de Dios y nos dio la vida eterna. Entonces, Romanos 5, voy a leer de nuevo, es un versículo que ya leímos bastante. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando hablamos que no debemos negligenciar tal grande salvación, esta salvación tiene dos partes. La primera parte es la salvación de la ira venidera, es la salvación del lago de fuego, es la salvación que Cristo realizó por nosotros a través de su redención cuando vino aquí en la tierra, como Jesucristo. Y Él como el Hijo de Dios, Él estuvo aquí en esta tierra por 33 años y medio, Él vivió aquí, Él murió en la cruz como Cordero de Dios y obtuvo el perdón de nuestros pecados. Él realizó la propiciación por nosotros. Ahí en esa cruz, Él tomó nuestro lugar. Él sufrió una muerte vicaria, que quiere decir una muerte sustitutiva. Usted y yo que pecamos, y usted y yo que deberíamos haber sido crucificados. Por causa de los mandamientos de Dios, por causa de la justicia de Dios. Esto sería justo a los ojos de Dios. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y Él realizó la propiciación por nosotros en la cruz y obtuvo por nosotros la redención. Y ahí obtuvimos el perdón de pecados y fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios. No solo eso, sino que somos hijos de Dios. Y Él también nos justificó. Entonces esta primera parte habla y dice, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, Romanos 5:10. Y la segunda mitad dice, mucho más. Esto ya lo vimos bastante cuando estudiamos Romanos, años atrás. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. La salvación, esta salvación que nosotros no debemos negligenciar, continúa. Y la salvación incluye la santificación, a nuestra transformación, nuestra conformación y nuestra glorificación. Son temas muy vastos, maravillosos. Y esto, hermanos, hoy infelizmente poco se habla de esto. Se habla mucho del inmediatismo, de la prosperidad, de las bendiciones materiales, pero esto no es lo que Dios preparó para nosotros. Sin duda, cuando estamos aquí en la tierra, Dios cuida de nosotros. Pero lo que Dios preparó para nosotros es una salvación plena y precisamos valorizar esta salvación. Entonces, volviendo a 1 Tesalonicenses 1:10, dice que nosotros aguardamos en los cielos a su Hijo, Hijo de Dios, a quien Dios resucitó de los muertos, que nos libra de la ira venidera. Entonces esto aquí tiene que ver con nuestra reconciliación con Dios. Y nosotros recibimos la vida eterna. Nosotros no somos más condenados. Pasamos de la muerte para la vida. Y el lago de fuego no tiene nada más que ver con nosotros. ¡Qué grande salvación! Solo esto es suficiente para que nosotros saltemos de alegría y para que le agradezcamos a Dios para siempre. Pero la salvación de Dios continúa. Estando ya reconciliados, Él nos está salvando por su vida, para que nosotros experimentemos todos aquellos ítems que ya mencioné. Ahora vamos a hacer una conexión con 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Entonces decimos en el capítulo 1, versículo 10, que el Hijo nos salvó de la ira venidera. Y en el versículo 9 tiene una conexión. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No fue para ira que Dios nos destinó.
Queridos hermanos, es por eso que nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio para salvar a la humanidad del lago de fuego. El lago de fuego, que tiene que ver con la ira de Dios, no fue preparado para el hombre. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, para Satanás y sus seguidores. Aquellos entre la humanidad que se decidieren seguir a Satanás, el destino de ellos también es el lago de fuego. Pero este no es el destino original del hombre, que Dios preparó para el hombre. Dios preparó para el hombre la salvación, una salvación gloriosa, una plena salvación, la glorificación. Nosotros ser introducidos en Dios y participamos en la armonía, en el amor, en la luz, en la felicidad y de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios preparó para nosotros. Entonces Dios aquí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio. Esta palabra salvación no hace justicia, no le consigue describir la gran salvación. Es gloriosa mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si negligenciamos esta tan grande salvación? Versículos 13 a 15. Vamos a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 13 a 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Dios no nos escogió para la ira, para la perdición, sino que es para la salvación. ¿De qué manera? Por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Hablamos la semana pasada que acá están los dos ítems, el Espíritu y la palabra. La palabra y el Espíritu. La verdad aquí es la palabra. Es por eso que en la vida de la iglesia nosotros no damos tanta atención para las cosas exteriores. Aunque nos esforcemos para mejorar en ese aspecto, pero lo que es importante es lo que está adentro, es el contenido. Jesús había hablado para los fariseos, los llamó de sepulcros callados, por fuera muy bonitos, pintados de blanco, muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia y podridumbre. El ser humano, sin Dios, está podrido por dentro. El hombre busca embellecerse por fuera, a través de cosméticos. Entonces todo lo que existe en el mundo es embellecer superficialmente, exterior. El hombre procura embellecerse por fuera a través de los cosméticos del cosmos mundial. Entonces, nosotros queremos valorizar lo que está aquí dentro. Por fuera somos vasos de barro, pero por dentro tenemos un tesoro, y es esto lo que Dios quiere. Entonces Él nos está santificando hoy por el Espíritu y por la fe en la verdad, a lo cual lo llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, entonces hablamos el versículo 15 la semana pasada, con bastantes detalles. Así que, hermanos, estad firmes y retened a la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por cartas nuestras. Valorizar lo que nosotros tenemos hoy en la vida de la iglesia. Queridos hermanos, Dios nos quiere salvar totalmente. Totalmente. Entonces vamos a ver Romanos 11. Cada vez que hablo sobre esto, inclusive orando al Señor, preparando la palabra del Señor, yo tuve que leer Romanos 11:33 y dar gloria al Señor. Decir 11:33. Decir, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Queridos hermanos, hoy a la noche, cuando nosotros
veamos con detalles cómo Dios preparó nuestra salvación, cómo Dios preparó nuestra vacuna, entre comillas, nuestra vacuna. Solo podemos decir qué profundidad de riquezas, qué sabiduría, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, cuando nosotros fuimos viendo paso a paso lo que Dios hace para nuestra salvación, para que todo el mundo, esto llevó 4.000 años desde la caída del hombre, 4.000 años para preparar esta vacuna. Nosotros explicamos aquí que en el mundo, en la medicina, 10 años es un tiempo normal, 5 años es rápido. Ahora para el coronavirus están hablando, prometiendo y todavía no salió. Tal vez el año que viene salga, va a ser un año y medio. Es un tiempo récord. Pero Dios llevó 4.000 años para preparar nuestra salvación. Alabado sea el Señor. ¡Cuánta sabiduría! Tenemos que glorificar a Dios con esto. Oh, qué profundidad de las riquezas. Vamos a leer ahora, queridos hermanos, Hebreos 1. Hebreos 1:14 dice: no son todos los espíritus ministradores, aquí está hablando de los ángeles, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros vamos a heredar la salvación. Solo esta palabra nos ilumina mucho, nos da luz. ¿Ya fuimos salvos o no fuimos salvos? Nosotros ya recibimos la salvación. Ya recibimos la salvación. Pero ¿por qué dice heredar la salvación? Porque la salvación es algo tan simple. Ya fuimos salvos del lago de fuego. Esto ya es nuestro. El versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera para que todo que en aquel crea no perezca más, tenga vida eterna. Nosotros ya tenemos la vida eterna, pero aquí heredar la salvación es un galardón del reino. Es el galardón del reino. Todos los cristianos ya tienen la salvación eterna. Ya están salvos del lago de fuego. Pero no todos los cristianos, y es por esto que estamos aquí. Y es por eso que estoy hablando con ustedes, queridos hermanos y amigos. No todos van a heredar la salvación. La herencia de la salvación es para aquellos hijos, que en el griego, en Romanos, es teknon. Es aquellos hijos que crecen y maduran y llegan a ser los hijos royos. Hay una graduación aquí. Que cuando Jesús vuelve, cuando Él ya está volviendo, si nosotros no crecemos en vida y estamos en aquel nivel teknon, infantil, nosotros no vamos a heredar esta salvación. Nosotros vamos a precisar más de 1.000 años más durante el tiempo del reino, fuera de la esfera del reino, de las tinieblas, a donde hay lloro y crujir de dientes para madurar. Cristo va a volver para volver su novia, pero quien esté maduro no va a ser novia, no va a ser parte de la novia, porque es una niña todavía. Jesús no va a volver para casarse con una niña. No se iludan, queridos hermanos y queridos amigos que nos escuchan. Hoy existe una ilusión, un enseñamiento que cuando Jesús vuelva, todos van a ser arrebatados y todos van a estar en unas bodas. Entonces, si es así, ¿para qué buscar al Señor? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? Si no, todos vivimos de cualquier manera, y muchos dicen que sí. Ahora no estamos para discutir ese asunto. La salvación no se pierde, la salvación es eterna. La clave para descifrar este misterio es el galardón del reino. Por eso que nosotros somos bienaventurados, porque Dios nos dio la llave en la cuestión del galardón. La cuestión del arrebatamiento también queda clarísimo. No es ni pretribulación ni postribulación, nada de eso. Es lo que está en la Biblia. Todo tiene que ver con el galardón, con el reino.
Por eso, queridos hermanos, nosotros precisamos valorizar lo que el Señor nos dio. Alabado sea el Señor. Entonces, este versículo que dice heredar la salvación, la Biblia dice, ni todo que diga el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ya están salvos, ya están en el reino de Dios. Juan 3 garante que están en el reino de Dios. Es solo nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, que ya entraron en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué dice que Jesús no va a entrar en el reino de los cielos? Son dos nombres diferentes. Son parecidos, pero hay una diferencia. Todos los enseñamientos, hermanos, ya explicamos, inclusive en la conferencia de septiembre, cuando estuvimos en San Pablo, explicamos algunos detalles. Es por eso que es importante, queridos hermanos, que ustedes se dediquen a la lectura. Tenemos todos los libros sobre estos, sobre los misterios del reino, sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento. Usen su tiempo para leer, hermanos. No desperdicien su tiempo y valoricen lo que tenemos. Valoricen el editor Árbol de la Vida, que tienen publicado libros, no de autoayuda, una cosa superficial no, sino que algo que realmente tiene un contenido que nos lleva a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy nosotros tenemos este programa, un libro en mi mano, y valorice esto. Realice una asignatura, participe y recibe a cada 2 meses su alimento diario y un libro. Alabado sea el Señor. Y en estos libros nosotros tenemos todas las explicaciones. Muchas veces, queridos hermanos, aquí en un sábado de la noche, un domingo de mañana, no es suficiente. No es suficiente para explicar todo. Por eso que el hermano Pedro está dejando una live todos los jueves a la noche. Y todos los que participan saben de cuánta ayuda está haciendo esto. Él puede hablar con más calma, más detalles. Pero incluso esa hora de la live no es suficiente para poder pasar para los hermanos todo lo que está aquí dentro, el encargo, la luz, la revelación, lo que nosotros queremos pasar para los hermanos. Por eso, todavía no comencé, estoy en la introducción. Porque el Señor me está quemando dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Vamos a volver aquí de nuevo. Hebreos 1:14. No son todos espíritus enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cómo escaparemos si negligenciáramos tan grande salvación? Vamos a leer Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa con todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llegar muchos hijos a la gloria. Este es el objetivo de Dios. Este es el propósito de Dios. Conducir muchos hijos a la gloria. Perfeccionar por aflicciones. Jesús sufrió. El autor de la salvación de ellos. Jesús es el autor de nuestra salvación. Él es el elemento central de esta salvación. La vacuna de la cual estamos hablando tiene como centro Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que vamos a leer después, explicar, tiene Cristo como centro. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es esta vacuna, claro. Junto con Cristo vienen todos los elementos de esta vacuna. La vida divina, la naturaleza divina, la sangre preciosa de Cristo, el nombre del Señor, todo esto, el Espíritu, todo esto está vinculado. Nosotros ya lo vimos, hermanos. Antes, incluso en la conferencia, sobre Cristo como el centro de todas las cosas, el conector central de este universo. En Él todas estas cosas subsisten y convergen para Él. Él encabeza todas las cosas. Toda la Biblia es sobre Cristo. 4.000 años para preparar ¿qué? La venida de Cristo, que es nuestra vacuna. Entonces, queridos hermanos, este versículo dice que Cristo es el autor de nuestra salvación. Vamos a leer ahora capítulo 5, versículo 9. Hebreos 5:9.
Y habiendo sido perfeccionado, acá está hablando de Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 7:25. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Salvar totalmente. Para que nosotros heredemos la salvación, precisamos ser salvos totalmente. Es por eso que tenemos este término, la salvación plena de Dios. Comienza con nuestra regeneración, nuestra reconciliación con Dios y va hasta nuestra glorificación. Pero si nosotros no perseveramos hasta el fin, paramos en el medio del camino. Y ahí tenemos que hacer una recuperación. Y esta recuperación va a ser en estos 2000 años, para aquellos que no alcanzaron la madurez y van a tener que hacer recuperación fuera de la esfera del reino. Mateo 25 es muy claro sobre esto. Tenemos 5 vírgenes necias y 5 prudentes. Todas ellas son cristianas. Representan a los cristianos. Porque todas tenían aceite y todos están esperando al novio. Ningún incrédulo va a esperar al novio. Ellas quedaron fuera de las bodas. Aquellos 3 siervos de Mateo 25, de la segunda parábola de los talentos, todos eran siervos de Dios. Pero solo aquel que tenía 5 talentos, aquel que tenía 2, entraron en el galardón, en el gozo de su Señor, porque multiplicaron los talentos, y el que tenía 1 talento no entró porque lo enterró. Entonces tenemos todos estos aspectos. Cuando comenzamos a hablar sobre estas cosas, yo corro el riesgo de no avanzar por causa de que esas cosas están en mi corazón y son mi encargo. Es nuestro encargo de llevar a todos nosotros a crecer, a madurar y a servir al Señor adecuadamente con la voluntad de Dios, no de acuerdo con nuestra voluntad, sino de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere salvar aquí. Aquí dice, por eso que también puede salvar totalmente los que por Él se llegan a Dios. Él es el conector. Llegar a Dios es conectarse con Dios. Es por medio de Cristo que nos conectamos con Dios. Entonces aquellos que se conectan con Dios por medio de Cristo, ellos pueden salvarse totalmente. Si no estamos conectados, Cristo no nos va a poder salvar porque es Dios quien nos salva. Es la conexión con Dios quien nos salva. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué interceder? Para que nosotros nos conectemos con Dios. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, si hoy anoche, si usted se siente desconectado, invoque el nombre del Señor en este momento. Vuélvase para Él, humíllese delante de Él. Él te está esperando. Está esperando por usted. Yo quiero aprovechar, queridos hermanos, para hablar un poco sobre esto de volver a las reuniones presenciales. Dios permitió que todo esto acontezca. Y cuando vino la pandemia y el aislamiento social, la iglesia tuvo que pasar por una transición y nos tuvimos que adaptar. No es fácil. Todo esto son pruebas para llevarnos a madurar, para tener una experiencia más profunda con Dios. Dios nos lleva por el valle de la sombra y de muerte, pero Él también prepara una mesa para nosotros delante de nuestros adversarios y nos entrena como su ejército. Todo esto forma parte del entrenamiento para tener resiliencia, para perseverar hasta el fin. Y para valorizar a todos los hermanos, valorizar la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un todo. Y ahora en Brasil, la pandemia está terminando, el número de muertos está disminuyendo y en muchos lugares está habiendo reapertura. Por ejemplo, donde vivimos, en el estado de São Paulo, en la parte sur, ya está en fase verde. Y todo Brasil, también en muchos lugares, ya comenzaron los hermanos a volver gradualmente las reuniones presenciales. Con todos los protocolos, las medidas de seguridad
de salud, de prevención necesaria, distanciamiento, uso del alcohol en gel, máscaras, todo. No tocar en los mismos objetos y así en adelante. Pero sé que esto va a ser una dificultad para algunos hermanos, porque el número no es tan pequeño. Ya fue difícil salir de las reuniones presenciales para las reuniones virtuales y muchos no participaron. Hay un número grande de hermanos de la vida de la iglesia que no están viendo estas transmisiones por no tener las facilidades, no puede tener una buena internet o un aparato para poder ver. Entonces están un poco desconectados. Es por eso que es importante que las reuniones presenciales vuelvan para restaurar a estos hermanos. Pero también están aquellos, y hasta tengo un recelo de hablar esto, hay algunos que se acomodaron y le está gustando de esta iglesia en el sofá. Llega el día, ven el mensaje y creen que con esto está agradando a Dios. Les voy a decir una cosa, hermanos, cuidado. Esta etapa de retorno a las reuniones presenciales, esta nueva transición, es un teste más, es una prueba más. La Biblia dice claramente en Hebreos, capítulo 10, y voy a leer aquí para todos ustedes, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí dice, no dejando de congregarnos, no dejarnos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Yo tengo un recelo que para algunos, en todos estos 7 meses, por no haberse reunido, ni siquiera virtualmente, perdieron la costumbre de reunirse. Y también algunos están acostumbrados ahora a reunirse virtualmente. Y cuando la iglesia está volviendo presencialmente, perdieron la costumbre de reunirse presencialmente. Y no están con ganas de volver y quieren van a quedarse en casa mirando la televisión. Y hoy existe un grupo de cristianos en el medio cristiano. Existe una escuela de aquellos que dicen no precisamos de iglesia. Es suficiente yo buscar a Dios sin religiosidad, sin religión, yo buscar a Dios y yo solo en mi casa. Ese tipo de raciocinio, ese tipo de pensamiento no viene de Dios. Dios no vino para salvar individuos. Dios vino para salvar el hombre colectivo. Cuando Dios creó al hombre, Él creó a un hombre colectivo. Cuando Él vino a rescatar al hombre, Él vino a rescatar el hombre colectivo. Y en la Biblia, cuando habla de la iglesia está en la Biblia. Dios quiere una iglesia así. Entonces no podemos decir que Dios no quiere la iglesia. Yo no quiero la iglesia. Yo estoy bien con Dios. Sin la iglesia no tenemos cómo estar bien con Dios. Porque la iglesia es la niña de los ojos de Dios. La iglesia es el plan de Dios. La iglesia es el propósito de Dios. En verdad, Cristo vino para salvar, para morir por la iglesia. Dios dio su sangre, la sangre de Dios, esto está en Hechos. Dios dio la sangre de Él por la iglesia. Todo el plano de redención de Dios es para la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo describió la iglesia, siempre en un sentido colectivo. En Efesios habla de la iglesia como un cuerpo de Cristo. En Romanos dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, nosotros también somos muchos. Pero no todos tenemos la misma función. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es colectivo. Y en Efesios también dice que la iglesia es la novia de Cristo, no una novia individual, sino una novia colectiva. Y Efesios 6 dice que la iglesia es un guerrero, un ejército del Señor.
Entonces, queridos hermanos, cuidado para no aislarse. El enemigo quiere aislarlos. Cuando nosotros estamos aislados, nosotros somos presas fáciles para el enemigo. Ustedes ven estos documentales sobre la naturaleza de los leones. Los lobos siempre toman a aquellos que están en la periferia, que no están juntos con el rebaño. Esfuércense, queridos hermanos. Ahora, cuando volvamos graduativamente a las reuniones presenciales, vamos a valorizar el hecho de poder estar nuevamente con los hermanos. Esfuércense para estar junto con los hermanos. Esto es muy importante. Y otra cosa, queridos hermanos, quiero hablar una cosa muy práctica. Hablamos bastante desde la conferencia de jóvenes sobre Mateo 24. Incluso di varias conferencias para los hermanos de Venezuela, para la región aquí de Campinas y Pozo de Caldas. Y cada vez que hablamos sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento, hablamos sobre esto. Mateo capítulo 24. Versículo 32. Voy a leer de nuevo. Incluso el hermano Pedro enfatizó bastante esto. Mateo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Algunos piensan, el Señor está volviendo, no preciso más estudiar, no voy a hacer más facultad, no voy a trabajar más. Yo tengo un buen ahorro, entonces voy a quedarme en casa ahorrando y preparándome para la venida del Señor. No es así que nos preparamos. Yo no me voy a casar más. No voy a cuidar más de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi marido. Solo me voy a preparar para la venida del Señor. No voy a trabajar más, no voy a buscar más empleo. No. Aquí dice, dos estarán en el campo. No dice dos estarán en el monasterio ni en el convento. Dos estarán en la reunión. Aquí dice, dos estarán en el campo, trabajando. Y uno será tomado y el otro será dejado. La diferencia va a ser cuando están en una reunión. Si el Señor en este momento, probablemente la mayoría de nosotros estamos en el Espíritu ahora, seríamos arrebatados, pero el test nuestro es en el lunes cuando volvemos a trabajar. Ahora tenemos la nueva normalidad, el nuevo normal. Todavía hay trabajo en esas cosas. Dos estarán en el molino, trabajando. Y dos mujeres estarán. Dos estarán en el campo y dos estarán en el molino, trabajando. En el molino, en el día de hoy, traducimos tal vez como dos están en la cocina. En aquel tiempo las mujeres no tenían estos trabajos que las mujeres del siglo XXI tienen. Quien proveía para la familia era el hombre, y hoy muchas mujeres tienen empleos muy buenos muchas veces. Misma cosa, dos mujeres estarán trabajando en el molino, o sea en casa o sea afuera. Una será tomada y la otra será dejada. O dos mujeres estarán cuidando de sus hijos. Entonces, queridos hermanos, no vamos a tener esta idea errada de que prepararnos para el Señor ahora es dejar todo, dejar el trabajo, dejar familia, no vivir más como, no tomar más baño, no peinarnos más, no vestirnos adecuadamente. No es nada de esto, no. Tenemos que tener una vida normal, humana, una vida normal. Por fuera somos normales como todos los hombres, pero por dentro tenemos la realidad de Cristo. Entonces, queridos hermanos, la llave es estar conectados con Dios, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en el tránsito, donde sea que estemos, estar conectados con Dios en la realidad del reino de los cielos. Y nosotros perseveremos hasta el fin. Ahí es un pequeño paréntesis que abrí para esclarecer algunas cosas, porque si no, varios jóvenes no van a querer estudiar más, no van a querer ir más a la facultad. El hermano Pedro incluso hasta habló, si usted tiene una empresa, tiene que planear
¿Qué va a ser de aquí a 10 años? Tal vez el Señor vuelva en los próximos 10 años. El hermano Pedro dio algunas explicaciones según los cálculos, algunas posibilidades. Entonces, pero no sabemos cuándo el Señor va a volver. Quien tiene iglesia va a planear. Quien tiene empresa va a planear. Pero va a dejar que su empresa quiebre. Por incompetencia. Tenemos que continuar trabajando normalmente. Cuidando de la familia, cuidando de la salud, de todo. Pero no voy a hacer más ejercicio porque el Señor está volviendo. El ejercicio es muy difícil. Entonces usted deja su salud degenerar porque piensa que el Señor va a volver pronto. Hay que seguir haciendo ejercicios, haciendo su musculación, ir para el gimnasio y comer adecuadamente. Algunos van a decir, el Señor está volviendo y ahora voy a comer bastante grasas. ¿No es así? Nos tenemos que cuidar adecuadamente. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, si nosotros, queridos hermanos, negligenciamos tan grande salvación, vamos a perder algunas cosas. Voy a mencionar dos cosas que vamos a perder. Una parte bien preciosa, que es disfrutar Cristo como vida, hoy. Y como descanso en esta era de hoy. Como vida nosotros ya estamos disfrutando. Ahora disfrutar Cristo como descanso, que habla en el libro de Hebreos, todavía precisamos aprender a disfrutar más de Cristo como nuestro descanso. Trabajamos, luchamos, somos un ejército, pero por dentro descansamos en el Señor dependiendo de Él. Y también, si nosotros negligenciamos tan grande salvación, vamos a perder una parte bien gloriosa, que es reinar con Cristo en el milenio. Heredar el reino de Cristo con gloria. Participar de la gloria en la era venidera. Entonces, dada esta introducción, vamos a entrar ahora. Y ahora creo que la base, el camino está pavimentado para poder ver paso a paso todo lo que aconteció. Desde el inicio, desde la creación del hombre hasta la venida de Cristo. ¿Cómo esta vacuna? ¿Qué es lo que pasó? La infección que hubo, la contaminación. Y como Dios prometió, y de ahí dio varios pasos graduales a lo largo de 4.000 años para preparar esta vacuna. Primer ítem, el hombre creado fue infectado en el jardín del Edén. El hermano Pedro habló mucho, incluso fue en una live que él habló, fue la tragedia de la desconexión. Esta infección desconectó al hombre de Dios. Después que Dios creó al hombre, Dios advirtió al hombre. Entonces vamos a ver la advertencia de Dios. Génesis capítulo 2. Voy a decir para ustedes que hoy a la noche no voy a conseguir terminar. Lo voy a terminar. No, esto va a requerir la reunión de hoy y la próxima. Y a propósito quiero dejar bien claro para los hermanos que estas transmisiones de sábado a la noche y domingo de mañana van a ser solamente este fin de semana y el próximo. El próximo final de semana vamos a concluir los mensajes del alimento diario. En la semana siguiente, las transmisiones de sábado a la noche cambian para los viernes a la noche. Y las transmisiones de domingo de mañana van para el domingo a la noche. ¿Por qué esto? Porque nosotros queremos devolver para las iglesias el sábado, el día entero y el domingo de mañana, que son los horarios nobles para las reuniones, preparando a las iglesias para el retorno gradual para las reuniones presenciales. Y ahí los hermanos van a poder tener las reuniones ministeriales. Inclusive en este lunes vamos a comenzar la lectura de un nuevo alimento diario. Todas las iglesias, incluso las iglesias que todavía no recibieron el alimento diario impreso, la editora, gracias al Señor, generosamente disponibilizó para todos. Y nosotros ya divulgamos y esperamos que los cooperadores, los hermanos responsables, puedan divulgar para todos los hermanos. Divulgamos los links por donde pueden acceder al alimento diario digital. Pueden leer en su celular. Tanto el texto como el alimento diario hablado. Esto va a ser
algo tremendo. El primer libro, después cuando recibimos el alimento diario, van a tener el segundo libro y ahí van a tenerlo físico, en el libro impreso. En el día 19 de octubre, lunes, vamos a comenzar a leer el nuevo alimento diario. Y ahí tendremos las reuniones ministeriales. Entonces, sábado a la noche van a poder tener las reuniones ministeriales, sean online o presencial. Y claro, mismo siendo presencial, muchas iglesias transmiten. Y hay los hermanos que no pueden por ser el grupo de riesgo o otras razones, entonces pueden verlo por la internet. Amén. Bueno, volviendo aquí, hermanos, Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Cuando Dios creó al hombre, después que Dios creó al hombre, Dios advirtió al hombre. Dios creó al hombre en el sexto día, en el séptimo día, Dios descansó y el hombre entró. En el primer día del hombre fue el descanso. El primer día del hombre fue el descanso de Dios. El hombre fue creado y en el primer día ya descansó. Entonces Dios quiere que el hombre descanse en él, que dependa de él. Y ahí Dios colocó en el jardín, plantó toda suerte de árboles fructíferas para el hombre. Y plantó también en el medio del jardín el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios le dio toda la provisión al hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo por este versículo nosotros vemos que el hombre fue creado de una manera bien especial. Dios dio al hombre el libre albedrío, el poder de decisión, para que nadie hable, para que el enemigo de Dios no hable, no diga que el hombre fue forzado a seguir la voluntad de Dios. Nadie le gusta recibir el amor de otra persona forzada. Cuando el marido y mujer se arman, el amor tiene que ser espontáneo, no forzado. Dios quiere que el hombre lo sirva espontáneamente, de libre y espontánea voluntad. Dios quiere que usted y yo lo elijamos de libre voluntad. Por eso que dio al hombre libre albedrío. Entonces Dios hizo esto. Y él colocó más allá del Edén el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios le dio la vida al hombre, pero también le dio la obra para él realizar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, incluso el árbol de la vida. Lo que Dios quería que el hombre comiese del árbol de la vida. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. El hombre fue creado conectado con Dios. Pero esta conexión precisaba ser reforzada y tenía que ser definitiva. Habría un peligro de desconexión. Es por eso que había dos árboles ahí. El árbol de la vida representa a Dios, representa a Cristo, la vida de Dios. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, la conexión sería permanente y nunca más habría desconexión. Pero si el hombre comiese del árbol del bien y del mal, iba a haber una tragedia, la tragedia de la desconexión. Entonces, este era el panorama.
que había en el jardín. El hombre conectado con Dios, porque Dios lo creó, pero ahí teníamos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. También, usando la analogía de la vacuna, queridos hermanos, en la Biblia tenemos muchas analogías. Y existen en la Biblia 3 libros, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que hablan específicamente de la vacuna. De la vacuna de la palabra de Dios y de la vacuna del Espíritu. Porque en el tiempo en el que Pablo escribió 2 y 1 Timoteo y Tito, la iglesia estaba en plena degradación. Entonces había una necesidad de inmunizar la iglesia con la palabra de Dios. La vacuna era la palabra y sabemos que la palabra es Cristo. Usando esta analogía, lo que había en el jardín era un virus representado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si el hombre comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, él sería infectado con un virus que lo desconectaría de Dios. La vacuna preventiva sería el árbol de la vida. Si el hombre comiese del árbol de la vida de Dios con esta vacuna entraría al hombre y el hombre estaría permanentemente conectado con Dios. El hombre tendría la vida eterna. El hombre solamente tenía la vida humana en aquel momento. A pesar de estar conectado con Dios en la creación, la relación entre el hombre y Dios, el hombre no era de padre e hijo, era de creador y criatura. Por eso, cuando comenzamos en el primer mensaje que hablamos sobre 1 Tesalonicenses, que van a ver eso en su alimento diario, cuando Pablo habla para los tesalonicenses, ¿qué es lo que le dice? Voy a leer para ustedes. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Si fuese Dios, sería la relación de creador con criatura. Pero cuando dice Dios Padre, aquí está la conexión a través de la vida divina. Es Padre e Hijo, es Dios, es Padre y nosotros somos los hijos de Dios. Estamos conectados con Dios. Fuimos reconectados con Dios a través de la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Y ahora estando ya reconectados, reconciliados, mucho más, estando ya reconciliados, estando reconectados, seremos salvos por su vida. Entonces aquí la vacunación continúa y nosotros nos tornamos cada vez más fuertes, cada vez más inmunes contra los ataques del enemigo. Entonces hubo aquí una advertencia de Dios, pero hubo un engaño de la parte de la serpiente y el hombre fue engañado por la serpiente. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El engaño aquí, queridos hermanos, está en cuestionar la palabra de Dios. Por duda en la cabeza del hombre. Es por eso que nosotros precisamos la vacuna. Si nosotros no estamos vacunados con la palabra de Dios, queridos hermanos, muchas veces recibo algunos llamados de hermanos que tienen dudas. Entonces yo los aliento a que lean más la palabra de Dios. No depende de cuántos años usted esté en la vida de la iglesia. Usted precisa conocer más la palabra de Dios. Tener la palabra fundamental, que es la vacuna. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Para no sacudir, para no ser avalados, porque si no cualquier viento de doctrina nos lleva. Cualquier duda nos derruba. Entonces la mujer se avaló, dio oídos al enemigo que cuestionó la palabra de Dios y la serpiente, que
El signo de interrogación tiene una forma de una cobra. Entonces la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, si no le tomaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Le colocó la duda y ahora le dijo que no va a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces con esto la mujer fue infectada. La mujer recibió la picada de la serpiente y el veneno entró en ella. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El veneno de la serpiente entró en ella, no en el momento en que ella comió, sino cuando ella le dio un crédito a la palabra de la serpiente. Él aceptó ese pensamiento. Entonces comenzó a trabajar en ese pensamiento y ya había sido envenenada. Comer el fruto solo fue una formalidad, una consecuencia. Una consecuencia inevitable, porque el veneno ya había entrado en ella. Por eso que nosotros hablamos, queridos hermanos, incluso antes de la conferencia, veníamos hablando de Salmo 23, hablamos de que nuestro árbol, el árbol del enemigo contra nosotros, y también hablamos recientemente, cuando hablamos del www, de las redes sociales, de las noticias falsas. El árbol del enemigo es inyectar este veneno en nuestra mente. Y los hechos que vienen después son inevitables. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos tener cuidado y vacunarnos. Entonces el hombre fue contaminado. El hombre fue engañado por la serpiente. Vamos a leer 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad a Cristo. No estamos más en el jardín de Edén, ahora estamos en la era de la iglesia, pero el peligro es el mismo. La serpiente es la misma. Esa serpiente está creciendo cada vez más. En Apocalipsis se transforma en un gran dragón rojo. Cuidado, porque así, también como la serpiente engañó a Eva, ustedes también pueden ser corrompidos y la mente de ustedes puede ser corrompida y ustedes se aparten de la simplicidad y las impurezas debidas a Cristo. Entonces Pablo advierte aquí por lo que aconteció en el jardín. Capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que las armas de nuestras milicias son espirituales, la palabra y el espíritu. Y cuando son la palabra y el espíritu, estas son poderosas en Dios para destruir fortalezas, anulando nuestros sofismas. ¿Fortalezas dónde? En la cabeza, anulando sofismas. Sofismas son argumentos pro, a favor, contra, que acontecen en nuestra mente. Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, que está en la palabra. El enemigo no quiere que usted tenga un conocimiento de Dios porque sabe que cuando usted tiene un conocimiento de Dios, usted está firme. El anticristo es este, es la corporificación de aquel que se levanta contra todo, que es el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, tenemos las armas del Espíritu y la palabra, y nosotros podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros podemos dominar nuestros pensamientos y llevarlos de vuelta a Cristo. Entonces, esto es muy importante. Por eso que el hombre creado fue infectado en el jardín del Edén. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que terminó pasando con el hombre? El hombre simplemente fue engañado y se apartó de la simplicidad. Nosotros vimos aquí en 2 Corintios
11:3 de la simplicidad y la debidas a Cristo. El hombre fue creado simple y obediente, pero cuando el hombre fue engañado, él se apartó de la simplicidad y de la obediencia. ¿Qué es lo que entró? Entraron la incredulidad y la desobediencia. Estos dos ítems son los grandes males que han afectado al pueblo de Dios. Y también ha afectado a la humanidad. Como estamos hablando con la iglesia, es lo que ha afectado al pueblo de Dios. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, esta palabra santidad en el original griego es sencillez, simplicidad. Pablo estaba hablando para los corintios que el testimonio de nuestra conciencia aquí es con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dios quiere que vivamos en la simplicidad. Es por eso que en estos últimos años yo tuve un sentimiento para que no estemos complicados de más. Cuando más tiempos estamos en la vida de la iglesia, estamos cada vez más complicados. Sabemos de más, juzgamos todos y estamos cada vez más complicados y nos tornamos desobedientes, porque no somos más simples. Es por eso que la Biblia dice, bienaventuradas los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, porque los niños son simples. Nosotros precisamos confiar en el Señor, confiar en la palabra profética. Vamos a leer ahora Romanos 1:5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones. La palabra aquí, obediencia. Dios espera que nosotros seamos obedientes por la fe. Vamos a Romanos 16 y 19. También sobre la obediencia. Lo que caracteriza al mundo hoy es la desobediencia a las leyes, desobediencia a las normas. Incluso en la cuestión de la pandemia hay mucha desobediencia. En los Estados Unidos es el ejemplo vivo de la desobediencia. Hasta el presidente norteamericano es desobediente. Y allá el coronavirus está peor que antes, peor que nunca. En todos los países bajó, en Estados Unidos está subiendo cada vez más. Y ahí hay elecciones ahora. Romanos 16:19, pois a vossa obediência, está vendo? É conhecida. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Veamos, e ingenuos para el mal. Ser simples, volver a la simplicidad y ser obedientes. Simplicidad y obediencia. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Lo que Dios espera es que todas las naciones, todos nosotros en la iglesia, seamos obedientes a la palabra profética. 2 Coríntios 2:9. 2 Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Y el capítulo 7, versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Entonces hoy, queridos hermanos, precisamos ver estos dos ítems. Son que los ítems que llevaron al pueblo de Israel a no entrar en el descanso, después que ellos salieron de Egipto.
aquella generación toda que no fue obediente, no fue simple, perdieron el disfrute de la buena tierra de Canaán. Entonces el hombre fue engañado por la serpiente y fue infectado. Este es el tercer punto de este punto principal, que el hombre fue infectado en el jardín del Edén. Primero tuvimos la advertencia de Dios, luego el hombre fue engañado por la serpiente y tercero, por haber escuchado a la serpiente, el hombre fue infectado con el virus de la desobediencia, el virus de la transgresión, el virus del pecado y de la muerte. Entonces vamos a leer ahora Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer muchos versículos para mostrar que Dios se dio mucho trabajo para poder preparar la primera venida de Cristo, para vacunarnos con la vida eterna. Romanos 5, versículo 12. Prestemos atención a este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el hombre fue infectado con el virus del pecado y por el pecado la muerte. Ahí también con el virus de la muerte. A través de un hombre, Adán y Eva fueron infectados. Ahora habla de Adán, porque delante de Dios el hombre es el varón el responsable. A pesar de Eva haber sido la primera a ser contaminada, a los ojos de Dios fue Adán. Entonces Adán, a través de Adán, del sido infectado, entraron el pecado y la muerte en el mundo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia, que estamos viendo de vuelta, la desobediencia, una palabra una vez más, por la desobediencia de un hombre, los muchos se fueron constituidos pecadores. Entonces el pecado entró por la desobediencia de un solo hombre. Vamos a leer Hebreos para ver qué consecuencia trajo para el pueblo de Israel. Entonces el autor de Hebreos usa para advertirnos, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos desconecta de Dios, queridos hermanos. Cuidado con la incredulidad. Este es uno de los grandes enemigos internos que nosotros tenemos. Nosotros hablamos de enemigos externos, cuando hablamos de Salmos 23, de los adversarios externos y externos. Uno de los grandes adversarios que tenemos es nuestra incredulidad. Versículo 18. ¿Y quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedieron? Desobediencia. Incredulidad y desobediencia es un par. Este par andan juntos. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esto es profético, hermanos. Aconteció con el pueblo de Israel y está siendo hablado por el autor de Hebreos que también va a acontecer con nosotros. Si nosotros nos dejamos infectar por la incredulidad, por la desobediencia, nosotros nos vamos a entrar en el descanso del reino. Vamos a tratar con esto. Si hay un resquicio de incredulidad o de desobediencia, muchas veces se nota a través del hablar de los hermanos. Cuando escriben alguna cosa en el WhatsApp, nosotros ya notamos. Es rebeldía, es desobediencia. Eso es peligroso, hermanos. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos anunció las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Ellos no creyeron. El camión llegó, ellos no abrieron la puerta. El camión tuvo que volver.
camión de la palabra. Pero cuando abrimos la puerta del corazón, el camión entra y descarga la fe objetiva en nuestra fe subjetiva. Versículos 6, 4, 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esto también puede pasar a nosotros. Versículo 11. Preocupémonos, pues, por entrar en aquel descanso. Por nuestra parte, tenemos que esforzarnos, ejercitar nuestro espíritu. Estar sumergidos en la palabra, a fin de que nadie caiga, según el mismo ejemplo de la desobediencia. ¿El resultado cuál fue? De la infección con el virus de la desobediencia, de la transgresión, del pecado de la muerte. Tuvimos la desconexión del hombre, la tragedia de la desconexión en el jardín del Edén. Y el hombre fue expulsado del jardín. Y esta desconexión ya aconteció en el jardín. Cuando el hombre comió, ¿qué es lo que pasó? El hombre se escondió de Dios. Todos los días cuando Dios a la tarde llegaba al jardín, estaba el hombre para tener comunión con Dios, conversar, y un día llegó ahí Dios y el hombre no estaba más ahí. Entonces el hombre dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Adán ya se había desconectado de Dios, pero él todavía estaba en el jardín de Edén. Él todavía podría correr en el árbol de la vida y comer y conectarse de nuevo. Pero Dios, en su sabiduría, Él sabía que eso no era más posible. Entonces vamos a leer, para concluir, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 23. Vamos a leer el 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre se había desconectado, pero todavía estaba en el jardín. Había una remota posibilidad que si él comiese para el árbol de la vida, él se reconectaría y eso violaría todos los principios divinos. Entonces, para que eso no acontezca, vamos a hacer algo. Y en el versículo 23 dice: Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y ahí la desconexión fue total. Hubo una desconexión espiritual y también una desconexión física. El hombre fue lanzado fuera del ambiente del jardín de Edén, donde él tendría la presencia física de Dios, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ahí había tres ítems. Primero había querubines, son los tres requisitos. Los tres requisitos que ahora impedían que el hombre volviese para Dios. Los tres requisitos para el hombre poder reconectarse con Dios de nuevo. Y estos tres requisitos el hombre no podía como cumplir. Primero estaban los querubines. Los querubines representan la gloria de Dios, porque todos pecados y carecen de la gloria de Dios. Y el refulgir de una espada que se revolvía, que la palabra era una espada flamellante. Había una espada con fuego. La espada representa la justicia de Dios. No hay justo ninguno. Entonces el fuego representa la santidad de Dios. El hombre se tornó contaminado, pecador, perdió la santidad. Entonces estos tres ítems son los tres requisitos de Dios para el hombre volver a Él, que serían la gloria, la justicia y la santidad. Y el hombre estaba desconectado de Dios. Entonces, a partir de ahí, por causa de esta tragedia, Dios prometió preparar una vacuna.
Entonces voy a concluir esta noche con este versículo y solo voy a leerlo y nosotros vamos a describir a partir de la semana que viene. Capítulo 3, versículo 15. Este versículo es tremendo. Solo este versículo da para hablar una noche entera. Este versículo es la promesa de la vacuna. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la descendiente de la serpiente y el descendiente de la mujer. Esta es la expresión más linda de toda la Biblia. El descendiente de la mujer, ¿quién es? Es Cristo. El descendiente de la mujer, va a herir tu cabeza, herirá el calcañar. Este va a ser la vacuna que voy a preparar para el hombre. Y tú le herirás en el calcañar. Entonces va a acontecer una cosa antes. Este va a ser la prueba. Usted lo va a matar, pero la vida eterna de él va a producir un anticuerpo de la resurrección para tragar la muerte, y él va a resucitar. Y cuando él resucite, va a aplastar tu cabeza. Qué promesa, mis queridos hermanos, en un pequeño versículo, una promesa tremenda. Y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de la vacuna. La semana que viene, entonces, vamos a continuar viendo cómo esta vacuna fue desenvolvida. Nosotros seleccionamos varios pasos de esta vacuna a lo largo de algunos episodios del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Alabado sea el Señor. Entonces, vamos a concluir con una oración. Entonces después tenemos el compartir de los hermanos. Y mañana de mañana recuérdense que a las 9:40, para los que quieren participar, tendremos el Lobor, las alabanzas por este mismo canal, por el mismo link de la transmisión, y la mesa del Señor. Hay muchas iglesias que ya están teniendo su mesa del Señor y después ven colectivamente la palabra del hermano Pedro o vuelven para sus casas para ver desde casa. Y a las 10:30 el hermano Pedro va a ministrar la palabra. Y queremos encerrar a todos y encorajar a todos los hermanos que valoricen la vida de la iglesia. Si su iglesia ya está volviendo a las reuniones presenciales y ustedes tienen condiciones, vuelven a reunirse. La iglesia precisa de usted y el Señor precisa de usted. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la novia de Cristo y usted forma parte del ejército de Dios. Precisamos estar juntos y vamos a vivir una vida normal de la iglesia para ser conectados con Dios, para que cuando estuvimos en el campo, en el molino, cuando se llegue el momento, vamos a ser aquellos que sean tomados. Vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, te agradecemos por esta oportunidad de poder ver y hablar un poco sobre esta gran salvación. Oh Señor Jesús, como tú viniste a este mundo y a través de tu muerte tú nos reconciliaste con Dios. Ahora mucho más, ya estando reconciliados y reconectados con Dios, nosotros seremos salvos. Estamos siendo salvos por tu vida. Queremos valorizar tu persona y tu obra. Queremos valorizar la obra de tu redención. Oh Señor, también te agradecemos por haber visto esta historia triste del hombre que fue infectado en el jardín de Edén. Pero estamos contentos, estamos vibrando, porque tú prometiste al hombre una salvación, una vacuna contra la muerte que el enemigo inyectó en el hombre. Y tú eres este descendiente de la mujer que vino para salvarnos. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, consuela a los hermanos, encoraja a los hermanos, especialmente a aquellos que tuvieron una vez más pérdidas de familiares queridos esta semana. Continúa cuidando de nosotros y continúa, Señor, recordando de tu iglesia, de la humanidad. Da una oportunidad para que el Evangelio pueda llenar esta tierra. Señor Jesús, que tú puedas a través de la arena de nuestra oración, Señor, frenar esta ola de la pandemia. Escucha nuestra oración. Te colocamos todo delante de ti, Señor. Colocamos todo delante de ti, Señor Jesús, la situación mundial de hoy y todas las señales apuntando para tu vida eminente. Señor, que podamos estar preparados y estar preparándonos todos los días.
Gracias, Señor. Oramos y agradecemos en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Hasta la próxima oportunidad. Y disfruten del compartir ahora.